Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a desarrollar una matriz cuadrada de 3 por 3. Vamos a sacar la inversa de esta matriz original. Como podemos ver, los elementos de esta matriz son 3, 6, 12, menos 2, 4, menos 2, 3, 1 y 6. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la matriz ampliada de esta matriz original. La matriz ampliada es la misma matriz identidad. La matriz identidad, recordemos que es aquella cuyos elementos son unos en la diagonal principal. Los demás elementos son ceros. Entonces acá los vamos dibujando. Y cerramos. Entonces la idea del ejercicio es que los elementos de mi matriz original se conviertan en los elementos de mi matriz identidad, que son esta diagonal de unos y ceros. Entonces acá lo primero que hacemos es dibujar la matriz identidad al lado de la matriz original y vamos trabajando por renglones. Vamos convirtiendo estos renglones en los elementos de la matriz identidad. Entonces el primer elemento que yo tengo de mi matriz original es el número 3. Entonces tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 3 me dé 1, como está acá en la matriz identidad. Entonces ese número sería multiplicar ese 3 por un tercio. Si multiplico 3 por un tercio me va a dar 1. Entonces acá arriba escribimos que este renglón 1, este primer renglón, para convertir ese primer elemento en 1 tengo que multiplicarlo todo por un tercio del mismo renglón. Entonces lo escribimos acá, un tercio de R1. R1 sería renglón 1, este primer renglón. Entonces acá tenemos que un tercio por 3 nos va a dar 1. Luego continúo con mis demás elementos. Un tercio por 6 me va a dar 2. Un tercio por 12 me va a dar 4. Un tercio por 1 me va a dar un tercio. Un tercio por 0 me va a dar 0. Y de nuevo un tercio por 0 me va a dar 0. Acá ya tengo mi primer renglón, en donde el primer elemento ya es un 1, ¿sí? Como lo podemos ver acá en mi matriz identidad. Entonces la idea es yo ir convirtiendo estos elementos de mi matriz identidad, de mi matriz original, en los elementos de la matriz identidad. Entonces ya tengo el primer elemento, que es el 1, ¿sí? Ahora, ¿qué paso sigue? Pues convertir estos otros dos elementos en los que están reflejados acá en mi matriz identidad, que son ceros. Entonces tengo que convertir el renglón 2 en 0. Entonces acá lo escribo. Entonces busco un número que al yo operarlo con menos 2 me da 0. Ese número sería 2. Si yo tomo el número 2 y le sumo un menos 2 me va a dar 0. Entonces la fórmula es la siguiente. Mi renglón 2 va a ser igual a 2 veces, porque el 2 es el número que necesito para convertir este en 0, 2 veces mi renglón 1, que es el primero que acabé de hallar. Ese va a ser mi renglón pivot, ¿sí? Es decir, con ese renglón es que yo voy a trabajar para ir convirtiendo los otros renglones en 0, como en este caso. Entonces sería 2 veces mi renglón 1 más el renglón que estoy trabajando, que sería el renglón 2. Y comienzo a calcular. Entonces yo tengo acá 2 veces renglón 1, sería 2 por 1. Este es mi nuevo renglón 1, ¿sí? Que es el que acabé de hallar. Entonces 2 por 1 me da 2, más renglón 2, que es el elemento que tengo acá. Entonces 2 por 1, 2, menos 2 me da 0. Y lo coloco acá en mi renglón 2. Continúo con los demás elementos. Ahora 2
2 veces renglón 1, o sea, 2 por 4, más renglón, perdón, 2 por renglón 1, que es este, 2 por 2, 4, más el elemento del renglón 2, que es este que está acá. Entonces eso me va a dar 8. Y así sucesivamente sigo haciendo la operación con los demás elementos. 2 por 4 da 8, más renglón 2, que es un menos 2, como resultado me da 6. Y así sucesivamente voy sacando los demás elementos. 2 por 1/3 más el elemento de R2. Eso me da 2/3. Sigo haciendo la operación con los demás elementos. Entonces multiplico por el nuevo renglón 1 más el elemento que le sigue del renglón 2. En este caso me da 1, que sería 2 por 0 me da 2, más 1 me da 1. 2 por 0 me da 0, más 1 me da 1. Sigo haciendo la operación, 2 por 0, 0, más 0, 0. Y ahí ya tendría el renglón 2. Ahora lo que sigue es trabajar con mi renglón 3. En este caso tengo que convertir este 3 en 0, ¿sí? Para que me quede como mi matriz identidad. Entonces un número que al operarlo con 3 me dé 0, pues sería menos 3. Entonces la fórmula sería menos 3, lo mismo, renglón pivot, renglón 1 más el renglón 3, que es el que estoy calculando. Y lo hago igual que como lo hice con el renglón anterior. Entonces sería menos 3 renglón 1, para este primer elemento sería menos 3 por 1, da menos 3 más más 3, que es el renglón 3, sería 0. Y ahí vemos que ya estoy sacando los elementos de la matriz identidad, que son estos. Sigo operando, menos 3 por 2 da menos 6, más 1 me daría menos 5. Luego menos 3 por 4 da menos 12, más 6 me da menos 6. Y así sucesivamente. Menos 3 por 1/3 da menos 1, más 0 da menos 1. Menos 3 por 0, 0, más 0, resultado es 0. Ahora menos 3 por 0 me da 0, más 1 me da 1. Ahora ya tenemos la primera columna con los elementos de la matriz de identidad. ¿Qué sigue? Ahora convertir este elemento el del renglón 2, este 8 lo tengo que convertir en un 1, como se ve acá en la matriz de identidad. Entonces el número multiplicado, un número que multiplicado por 8 me dé 1 sería 1/8. Entonces lo escribo acá. 1/8 de ese elemento está ubicado en el renglón 2, entonces sería 1/8 de R2, renglón 2. Es el renglón 2, entonces comienzo a multiplicar. 1/8 por 0 da 0. 1/8 por 8 me da 1. 1/8 por 6 me da 3/4. Luego 1/8 por 2/3 me da 1/12. 1/8 a
Ahora vamos en este 1/8 por 1, me da el mismo 1/8. Luego 1/8 por 0, pues me da 0. Y aquí ya tendría yo mis elementos del renglón 2. Ahora tengo que hallar los elementos del renglón 1 y del renglón 3. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, entonces tenemos que convertir este 2 en 0 y este es menos 5 también en 0. Entonces, para convertir este 2 en 0, pues tengo que restarle 2. Entonces, la fórmula sería menos 2, que es lo que tengo que restarle a este número para convertirlo en 0, al 2. 2 veces, entonces menos 2 veces mi renglón pivot, que el pivot es el renglón que acabo de hallar. Sería este, entonces menos 2 veces renglón 2 más el renglón que voy a hallar, que sería el renglón 1. Y comienzo a hacer las operaciones. Entonces, menos 2 por 0, 0. Más el elemento que está en R1, que es 1. Entonces 0 más 1, lo coloco acá. Menos 2 por 0, más el elemento que está en el renglón 1, que sería 2. Entonces, menos 2 por renglón 2, que es este 1, da menos 2. Más 2 da 0. Lo coloco. Ahora, menos 2 por 3 cuartos más 4, eso me da 5 medios. Menos 2 por 1 medio más 1 tercio, eso me da 1 sexto. Menos 2 por 1 octavo más 0, eso me da, al hacer el ejercicio de la multiplicación, eso me da menos 1 cuarto. Menos 2 por 0 da 0, más 0, 0. Entonces acá tengo mis elementos ya del renglón 1. Ahora procedo a sacar los elementos del renglón 3. Entonces lo mismo, en mi renglón 3, el número que tengo que convertir en 0 es este menos 5. Entonces sería sumarle el opuesto, que sería 5. Entonces es lo mismo que en el ejercicio anterior, 5 veces R2, que es el renglón pivot, el primero que hallé acá, más el renglón que voy a hallar, que es R3. Entonces al hacer las operaciones, entonces me da 5 por 0, 0, más el elemento de R3, que es 0. Y así sucesivamente con los demás elementos. 5 por R2 más R3 me da 0. El otro elemento, 5 por 3 cuartos menos 6 me da menos 9 cuartos. 5 por 1 medio menos 6, eso me da menos 7 doceavos. El siguiente elemento es menos 5 octavos. Ya ustedes van calculando, van haciendo las operaciones para que vean de dónde van saliendo los resultados. Por cuestiones de tiempo no hacemos las operaciones una a una, sino que ya ustedes saben el método
simplemente las van haciendo y van comparando y se van dando cuenta que son estos mismos resultados que estoy colocando acá en mi renglón 3. Listo. Entonces ya tengo acá, ya vamos viendo que se nos va convirtiendo en la matriz original, que son estos tres primeros elementos, se nos va convirtiendo en los elementos de la matriz identidad. Ahora el paso que sigue es convertir de la tercera columna, o sea este menos 9 cuartos, convertirlo en 1. Entonces la multiplicamos por el inverso, que sería menos 4 novenos de renglón 3, porque en el renglón 3 es donde está ese elemento. Entonces lo escribimos acá, menos 4 novenos de renglón 3. Y comenzamos a operar. Menos 4 novenos por 0 da 0. Otra vez, menos 4 novenos por 0 da 0. Menos 4 novenos por menos 9 cuartos. Eso nos da 1. Y así sucesivamente con los demás elementos. El siguiente elemento que nos va a dar es 7 27avos. Luego menos 4 novenos por 5 octavos. Eso nos da menos 5 18avos. Perdón, más 5, este es positivo. El que es negativo es este, porque hay que tener en cuenta la ley de los signos, ¿sí? Entonces, acá en este caso, menos por menos nos da, menos por menos nos da es más, ¿sí? Menos 4 novenos de lo que tenemos en el renglón 3. El siguiente elemento te da, perdón, acá sí estaba cometiendo errores. Menos 4 novenos por menos 7 doceavos nos da 7 27avos, pero positivos por la ley de los signos. Y este sí nos da 5 octavos, perdón, acá borro, sí nos da negativos por la ley de los signos. Menos por más es menos. Se nos da menos 5 18avos. Y el siguiente elemento, menos 4 novenos por 1, pues nos da el mismo, menos 4 novenos. Listo, cierro acá en matriz y ya tengo mi renglón pivot, que en este caso va a ser el renglón 3. Para sacar los elementos del renglón 1, pues hacemos lo mismo. El elemento que tengo que convertir en 0 es este 5 medios, entonces sería, el inverso sería menos 5 medios de el renglón pivot, que sería el renglón 3, más el renglón que va a calcular, que sería el renglón 1. Y eso me da como resultado, entonces, menos 5 medios del renglón 3, que sería 0, más mi renglón 1, que sería acá 1. 0 más 1, 1. Y así con los demás elementos. El siguiente elemento que me da acá va a ser 0. El siguiente también es 0. Siguiente elemento, después de hacer las operaciones, es menos 13 27avos. El que le sigue es 4 novenos. Y el siguiente, menos 5 medios por menos 4 novenos más el elemento del renglón 1, que es 0. Eso me da 10 novenos. Ya tengo mis elementos del renglón 1. ¿Qué me queda acá? Hallar los elementos del renglón 2. En este caso, tengo que convertir en 0 este 3 cuartos que hay acá. Entonces el inverso sería menos 3 cuartos del renglón 3, que es el renglón pivot, más el renglón que voy a calcular, que es el renglón 2. Y comenzamos a operarlo de la misma manera. En este caso, el primer elemento, después de hacer esta operación, es 0. Luego me da 1. Tenemos acá otro 0. Luego menos 1 noveno
luego me da 1/3 y acá se me repite también 1/3. Entonces trazamos acá la línea para separar mi matriz original, ¿sí?, de la matriz identidad, y vemos cómo se nos convirtió mi matriz original, que era esta de acá arriba con estos elementos, ahora se me convirtió en mi matriz identidad, que era la que teníamos al ladito cuando empezamos. Es decir, que la inversa de esa matriz original serían los elementos que me quedaron a la derecha. Sería mi matriz inversa, ¿sí?, de la matriz original. Para comprobar que esta matriz inversa está bien realizada, pues lo único que tenemos que hacer es tomar los elementos de mi matriz original y multiplicarla por los elementos de la matriz inversa que acabé de hallar, y como resultado nos tiene que dar una matriz identidad como la que vemos acá, ¿sí?, que es aquella que tiene cuyos elementos en la diagonal principal son unos y de resto de elementos son 0. Entonces, para hacer la prueba, pues ya saben cómo es. Y eso sería todo. Muchas gracias.